Hoy no hay nada bueno que le podamos reconocer que usted haya hecho bien en el manejo de esta pandemia. Bueno, sí, que se lavó muy bien las manos. Usted se lavó muy bien las manos de ser responsable en el manejo de esta pandemia. Se lavó las manos de su juramento como médico. Y eso, se lo digo, subsecretario, es criminal. Eso lo hace usted un criminal. Hoy sí, el doctor López-Gatell tuvo que pasar examen en el Senado. Las reclamaciones de los opositores, en especial las opositoras, se centraron en la muy difícil de explicar y muy difícil de justificar cifra de mexicanos muertos por coronavirus, cifra que hoy llegó a 83,945. Ahí está el dato, 164 personas más murieron, lo cual lleva prácticamente 84,000 el número de mexicanos muertos por COVID-19. Fue una larga mañana para el doctor López-Gatell. ¿Por qué México tiene la letalidad más alta de todos? No es por complots, no es por comer gansitos, no es por medios de comunicación, no es por el neoliberalismo, no es por la conquista española, doctor López-Gatell. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego. ¿Me permite, por favor? A ver, no voy a hacer. Grosera, payasa, majadera, le gritaron a la senadora Lili Téllez mientras sonreía el doctor López-Gatell, que así se trató de defender. Les invitamos nuevamente, con todo respeto, a que se integren, que esta disonancia cognitiva no les haga mantenerse en el reducto de la minoría o de la autorrepresentación de su papel minoritario en la conciencia pública, y les invitamos a que sean parte de la solución. Y en los momentos más duros de esta comparecencia, sus compañeras de Morena salieron a apuntalar al doctor López-Gatell con estas palabras. A mí me parece que hay un trabajo impecable, que hay un trabajo que educa. Nunca en la historia de ningún gobierno se había salido a educar a la ciudadanía como lo hace el subsecretario López-Gatell. Hospitales sin saturación, ventiladores mexicanos, reconocimientos internacionales, esfuerzos sobrehumanos. Eso es la 4T y eso es lo que estamos haciendo por esta salud. Así terminaron las cosas. Lamento que se sustraigan una y otra vez de la realidad. Veo curules vacías nuevamente, como lo estuvo en la comparecencia de mi maestro, el doctor Alcocer, pero no perdemos la esperanza. Veo que la senadora Márquez también se apresta a retirarse. ¿Se llevará las lonas? No lo sé. Pero bueno, regresemos al diálogo con el país. Regresemos a... Por favor, ¿me permiten, por favor? Ana, es que se necesita hacer, no nada más decir. Bien. Señor secretario, subsecretario, al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia. Y con esa pancarta de exceso de soberbia terminó esta sesión caldeada en el Senado. Buenas noches. Así están los ánimos y así está el debate a 7 meses de que los mexicanos comenzaron a confinarse allá en los lejanos mediados de marzo. Hoy, por cierto, tanto en el Senado como en su conferencia de la noche, el doctor López-Gatell apareció con cubrebocas. Se lo quitaba y se lo ponía, pero al menos ya no le hizo el feo ni lo menospreció. Eso, el doctor López-Gatell, pero el que ya está en otra dimensión es el presidente Trump, luego de su vertiginosa
rapidísima recuperación de coronavirus, ahora se proclama inmune, tiró el cubrebocas y a 3 semanas de las elecciones reparte abrazos en los mítines. Hoy reapareció en Sanford, Florida. It's great to be back in my home state, Florida, to make my official return to the campaign trail. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. I'll walk in there. I'll kiss everyone in that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and everybody. I'll just give you a big fat kiss. When you're the president, you can't lock yourself in a basement and say, I'm not going to bother with the world. You got to get out, and it's risky. It's risky, but you got to get out. A plenitud Donald Trump después de superar el COVID. Este es fue el primero de varios mítines que Trump anunció que tendrá en la semana. Hoy habló por más de 1 hora y además así lo recibieron sus simpatizantes. Bueno, ese mitin fue en el aeropuerto de Sanford. Se calcula una asistencia de unas 7,000 personas y como podemos ver, pues sí, como hemos visto todos estos meses, cuando son actos del presidente Trump, muy poca gente se puso el cubrebocas. Eso de la sana distancia, de la distancia social, como la llaman allá, no existe. Solamente se les tomó la temperatura a la entrada, dicen que les dieron sanitizantes, pero las medidas son mínimas. Y como vemos ahí, a los simpatizantes de Donald Trump, a esa parte de la sociedad de Estados Unidos, el coronavirus les vale gorro. Mientras en el mundo seguimos, y no solo en Estados Unidos, vamos a ver no es casualidad que Estados Unidos y Brasil sean los países con más personas muertas. Una tienda departamental, Brasil, una tienda que se llama Havan, abrió su local, 150 en la ciudad de Belén, en Brasil. Lo hizo así, como estamos viendo en las imágenes. Bueno, estaban esperando. Ahí está, Brasil, son imágenes de ayer. En el lugar estuvo incluso, lo veíamos, el propietario de la cadena de tiendas, abrazando a empleados, conviviendo con los clientes. Horas después, pues menos mal, la autoridad clausuró el local. Esto ocurrió mientras en Brasil ya suman, y ahora vamos a ver el dato, pues más de 150,000 personas muertas por coronavirus. Pero también decirlo, una cosa son las autoridades y otra cosa es la sociedad. La gente estaba así de desesperada porque le abrieran su centro comercial. No hay sorpresa después de ver lo que acabamos de presentar en Estados Unidos y en Brasil, que sigan registrando estos números. Estados Unidos cerca de 215,000 personas muertas. Brasil, como lo comentaba, superó ya a las 150,000. Y bueno, México ya muy, muy atrás de la India, que es el tercer país con más personas muertas. El mundo cuenta 1,078,000 seres humanos muertos por COVID-19. En las últimas 24 horas, pues el número de personas que murieron en México es mucho más bajo que en días anteriores, hay que subrayarlo también, 164. Y bueno, ahí están las cifras de las últimas 24 horas. Ya hablando de coronavirus, esta noche a los 94 años de edad murió el doctor don Guillermo Soberón. A través de Twitter, la Facultad de Medicina de la UNAM envió sus condolencias a los familiares. Guillermo Soberón fue rector de la universidad y además se le recuerda como uno de los grandes rectores entre 1973 y 1981 y fue secretario de Salud en el sexenio de Miguel de la Madrid entre 1982 y 1988. También, ya hay que recordarlo esta noche, fue uno de los 6 exsecretarios de Salud que firmaron hace un par de meses el documento, que presentaron hace un mes, donde
le proponían una estrategia para controlar en 8 semanas la pandemia de COVID-19. Se la proponían al doctor López-Gatell y al gobierno mexicano. ¿Qué hizo el gobierno mexicano con las recomendaciones de estos 6 exsecretarios, entre ellos el hoy difunto Guillermo Soberón? Simplemente no lo revisó. Descanse en paz, don Guillermo Soberón. El fin de semana conocimos de un extraño robo. Como lo hemos informado de manera pormenorizada aquí, al menos desde hace año y medio, hay una crisis no resuelta de insuficiencia de medicamentos contra el cáncer, en especial medicamentos para niños con cáncer. El gobierno del presidente López Obrador dijo primero que ese desabasto de medicamentos, pues que no era cierto. Luego lo tuvo que reconocer, luego anunció que crearía una empresa oficial para exportarlos y bien a bien ya no se supo más, hasta que el fin de semana conocimos que en las instalaciones de una empresa mexicana fueron robados la madrugada del 4 de octubre, o sea, de este domingo, el anterior, el 4 de octubre, fueron robados 38,000 medicamentos para el cáncer, 38,000. ¿Qué pasó? Son medicamentos comprados por el gobierno mexicano. El gobierno mexicano se los compró a una empresa argentina llamada Laboratorios Chemex. Laboratorios Chemex envió la carga a su filial mexicana, Novak Infancia. Novak Infancia estaba por entregar los medicamentos al INSABI, al IMSS y al ISSSTE, pero entonces, así es. El gobierno se lo compró a los argentinos la mandaron a la filial se lo iba a entregar al INSABI, al ISSSTE y al Seguro Social, y entonces, en las instalaciones de Novak Infancia, que uno supondría muy bien vigiladas, se robaron 38,000 medicamentos. Y además, la empresa tardó un tiempo difícil de entender, difícil de explicar, para denunciar el robo. Este es el almacén de la empresa farmacéutica Novak Infancia, ubicado en la colonia Santa Isabel Industrial en Iztapalapa, de donde la COFEPRIS asegura se robaron casi 38,000 piezas de medicamento oncológico el domingo 4 de octubre. La denuncia del robo no fue presentada por algún representante legal de la empresa o por alguna autoridad gubernamental, sino por el vigilante de la bodega, quien, según la Fiscalía de la Ciudad de México, acudió el lunes 5 de octubre a presentar la denuncia. Según narró el vigilante en la denuncia obtenida por el periodista Carlos Jiménez, en el robo participaron entre 10 y 15 hombres con el rostro cubierto, algunos de ellos armados. Bajaron de la camioneta de carga blanca que se estacionó frente a la caseta de acceso de la empresa. El vigilante asegura que cuando los vio, intentó llamar al 911, pero la llamada no salió. De inmediato, 2 hombres lo amenazaron con sus armas y lo metieron a una bodega. Supuestamente, los ladrones desactivaron las cámaras de seguridad del exterior e interior de la empresa. En el exterior, por lo menos a la vista, hay 10 cámaras. Las indagatorias de la Fiscalía revelan que además de la primera camioneta de carga, llegaron al lugar 3 tractocamiones y una camioneta Van Express blanca para llevarse el medicamento. Hoy la bodega de la empresa Novak Infancia ya es resguardada por patrullas de seguridad privada. Y hoy llegó la seguridad privada, ¿para qué? ¿Cómo ha estado la discusión? ¿Cómo han estado los problemas por desabasto de medicamentos para el cáncer? Y había 38,000 dosis que estaban vigiladas por un velador. Esta tarde el subsecretario Hugo López-Gatell habló del robo. Esto fue denunciado ya inmediatamente a la Procuraduría General, a la Fiscalía General de la República, y también se emitió una alerta sanitaria respecto a la posible distribución clandestina, desde luego ilegal, del producto sustraído. Ahora, no perder de vista que esto es una situación que está en manos particulares, en manos privadas. No es una bodega de COFEPRIS, no es una bodega de la Secretaría de Salud, no fue una bodega del ISSSTE, del IMSS, de alguna institución pública. Entonces no fuimos nosotros, fue lo que le faltó decir al doctor López-Gatell. Bueno, nosotros no fuimos.
No la robaron a nosotros, se la robaron, como ya vimos, a un laboratorio. Quizás sea cierto eso de que ya emitieron una alerta sanitaria, donde el doctor López-Gatell o está muy mal informado, o el doctor López-Gatell no está diciendo la verdad, es en que, confirmado por ellos mismos, hasta hace 10 minutos, hasta antes, 15 minutos antes de empezar este programa, no se había presentado ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República, que por lo demás no tendría por qué ocuparse de un robo de medicamentos en una bodega o en un almacén o en la sede de una empresa privada en la Ciudad de México. Entonces, seguramente le pasaron mal ahí la tarjeta al doctor López-Gatell. Vaya historia esta. De repente aparecen 38,000 dosis de medicamentos para el cáncer y se los roban. Y además, como vimos en esta reconstrucción de Miriam Moreno, con el apoyo de Carlos Jiménez, con una facilidad. En fin, el presidente López Obrador habló así sobre el robo. Nos costó pues trabajo conseguir estos medicamentos, los trajimos de Argentina. Está esto muy raro y nos roban una bodega de estos medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esta circunstancia para proyectar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad, como si fuésemos insensibles, como si no nos importara el problema, y no es así. Palabra del presidente, está esto muy raro. Y luego dicen, nuestros adversarios han aprovechado esto, pues en este caso los adversarios serán 2 o 3 periodistas que hoy escribieron sobre el tema, y quizá los papás de los niños con cáncer, que ellos sí dicen que no creen en la versión del robo de medicamentos. Hoy, por cierto, un grupo de estos padres fue al Senado, sabían que iría el doctor López-Gatell, fueron a protestar por el desabasto de medicinas, como lo han hecho en innumerables ocasiones, bloquearon unos 15 minutos la avenida Insurgentes y así les fue. Oigan, no se vale. Sí, pero, o sea, sí los apoyo, lo que ustedes quieran, pero hoy no, porque llevaba prisa. Van a poner una demanda y acúsame de manipulador. Sí, él manipula a la gente. Ah, ok. No se manipulo. No se vale. ¿Los manipulo? Papá, ¿tengo un hijo con cáncer o no tengo una hija? No hables y no sabes. Te invito el domingo a que vayas a una quimioterapia conmigo. Dice más tanto babosadas. No. Dice tantas babosadas, la verdad. A la gente, lo único que les parte la mano es la gente que va a trabajar. Pónganse a hacer algo. Aquí no van a lograr nada. Mañana seguimos con este tema, el tema del, como dice el presidente, que lo noté, esto está muy raro, del raro robo de medicamentos para el cáncer, justo de medicamentos para el cáncer. Policías estatales del Estado de México desalojaron a personas que trataron de tomar la caseta de cobro de Tepoztlán. Esto es en la autopista México-Querétaro. Son estos grupos que toman las casetas, cobran una cuota a los automovilistas para dejarlos pasar, y si no, pues por ahí le pueden dar cuando menos un manotazo al coche. Los policías llegaron a apoyar a elementos de la Guardia Nacional, quienes habían sido agredidos por estas personas. Se reportaron 16 detenidos, entre ellos 3 menores y 4 mujeres. Se los llevaron a la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Están acusados de lesiones y ataques a las vías generales de comunicación.
De acuerdo con información de Caminos y Fuentes Federales, este lunes fueron tomadas 7 casetas por manifestantes. Vamos a ver si lo que ocurrió hoy en la caseta de Tepozotlán es flor de un día o la autoridad por fin ha dicho no más extorsiones, porque es finalmente lo que se hace. Se extorsiona a las personas que cooperen, que den un dinero, si no, o les complican la pasada o algo le hacen a la gente. Bueno, eso aquí en el Valle de México, salida rumbo a Querétaro. En Chilpancingo, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación bloquearon 1 hora la autopista del Sol. Ellos no tomaron casetas, no pidieron cobros, no pidieron cuotas. Eran, según los cálculos, unos 500 maestros que después de su protesta se fueron. Exigen plazas, recontratación de maestros y que el ciclo escolar se cancele hasta que haya condiciones para que los niños, los jóvenes regresen a las aulas. Y hablando de bloqueos, maestros de la CENTE de Michoacán mantienen el bloqueo a las vías del tren en la comunidad de Calzoncin, esto es en el municipio de Uruapan. Ya van 10 días. De acuerdo con la empresa Kansas City Southern de México, no son más de 20 maestros quienes permanecen en las vías. Eso sí, impiden, ahí está la imagen, no son más que ellos, pero suficientes para detener un tren, suficientes para detener una parte de la economía de México que, como vamos a ver con David Páramo en unos momentos, no solo no se recupera, sino que no da señales de hacerlo pronto. La empresa Kansas City Southern dijo que por estos 10 días de bloqueo tienen parados 26 trenes y más de 4,000 contenedores. La empresa denunció también daños a las vías del tren por fogatas. Con este bloqueo, dicen, se afecta directamente a la industria acerera, a la automotriz, a la agroindustria, a tiendas de autoservicio e incluso a Pemex, ya que no se puede transportar combustible. Y para terminar con las protestas del día de hoy, a las 6 de la mañana, taxistas de la ciudad y del Estado de México se manifestaron en Paseo de la Reforma para pedir apoyos en créditos y solicitar que se impongan las aplicaciones como Uber, como Didi, como Cabify, la misma regulación a la que ellos están sujetos. Al mediodía, otro grupo de taxistas bloqueó 4 horas las entradas a las terminales, tanto a la 1 como a la 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las peticiones eran las mismas. El miércoles de la próxima semana dicen que van a tener una reunión con autoridades federales y locales. Los taxistas dijeron que si no les resuelven sus demandas, van a volver a manifestarse y a bloquear. En otras cosas, hoy eran unas 10 mujeres, 10, a lo mejor eran un poquito más, que dijeron estar afiliadas a Morena, bloquearon por varias horas la entrada principal de las oficinas del partido, esto aquí en la Ciudad de México. Acusaron al diputado Porfirio Muñoz Ledo de ser un acusador y aseguraron que hay 10 denuncias de agresión sexual en su contra. Con la clausura simbólica que hicieron de la sede, las feministas impidieron que Porfirio Muñoz Ledo acudiera, como había dicho, a rendir su protesta como presidente del partido, lo que provocó varios reclamos entre seguidores y detractores de Muñoz Ledo. Queremos que venga el presidente Porfirio a tomar posesión. Ay, por favor, señor. Toma de protesta. A ver, alguien llame una ambulancia, este señor está senil. Háblele una ambulancia, el señor está senil, se le perdió a alguien. Si han visto a sus familiares, háblele. 5 a 50,000 a tu comité. Señora, cálmese, por favor. Deje de romper los carteles, señora. Sea usted madura, por favor. Fue de alguna manera sorpresiva esta acusación, aunque algunas acusaciones eran muy precisas, tenían nombre, hablaban de hechos concretos, en fin, no dejó de ser sorpresivo. Y es que hoy Porfirio Muñoz Ledo, que ganó por media décima de punto la encuesta a Mario Delgado, había dicho que al mediodía se presentaría ya, como él ganó, se presentaría a tomar posesión de la presidencia de Morena. Temprano el actual presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, nos dijo que no, que eso no iba a ser así. Además, Porfirio Muñoz Ledo acusó a Mario Delgado de provocar la toma violenta del partido. Lo llamó, estúpido, soquete
y un mentiroso que injuria a la democracia. Estúpido, zoquete y mentiroso. Y aunque aceptó una tercera encuesta para elegir presidente Morena, Porfirio insistió en que él ya ganó. Nadie me va a quitar el derecho, hagan lo que hagan, a ser presidente de Morena, porque ya gané. Y el que me diga que no gané, que me dé un solo argumento, uno solo. ¿Qué dijo Mario Delgado? Mario Delgado pidió al INE definir lo más pronto que se pudiera el cuándo, el cómo y qué casas encuestadoras realizarían la medición para definir a la dirigencia del partido. En una carta entregada al INE, Mario Delgado aseguró que millones de simpatizantes esperan que se defina la contienda para organizarse y ponerse a trabajar en el proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Es fundamental agilizar el proceso de desempate y salvaguardar la integridad del mismo, evitando más controversias y garantizando que se respeten los lineamientos que desde el principio aceptamos y firmamos los participantes. Bueno, mañana los consejeros del INE votarán el acuerdo para aplicar la tercera encuesta. ¡Qué lío este! Van a tener que hacer una tercera encuesta para definir quién será el presidente Morena. Se adelantó, suponemos que mañana se va a oficializar, que la encuesta se va a levantar entre el 16 y el 22 de octubre, entre el viernes de esta semana y el jueves de la próxima, y que el 23 o 24, viernes o sábado de la próxima semana, habrá resultado, a ver si no terminan 50-50 en esa encuesta Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. En otras cosas, esta tarde personas que forman parte del movimiento Lo Derribaremos protestaron en la Glorieta de Colón, en la Ciudad de México, organizaron esta protesta con la intención de derribar, de tirar la estatua de Cristóbal Colón, pero pues como sabían la estatua ya no estaba ahí. Ahora piden que sea removida de forma permanente. Los activistas pintaron las vallas que resguardaban la glorieta con frases como "hasta nunca, genocida Colón". Trabajadores del gobierno de la Ciudad de México retiraron la estatua desde la madrugada del sábado. Por cierto, por la mañana conversamos con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con Alfonso Suárez del Real. Nos dijo que quitaron la estatua para darle mantenimiento, pero aunque dijo que viene un periodo de reflexión para saber qué es lo que van a hacer, parece que la estatua de Colón no regresará a la Glorieta de Colón, no regresará al Paseo de la Reforma. Hay una propuesta de una reflexión en torno a la pertinencia o no de ubicar este monumento que de manera muy puntual siempre ha sido muy polémico. Los invitamos a esta reflexión de ubicar exactamente en su justa dimensión qué es lo que representa. Representa un momento, no una persona. Escuchándolo, me quedo con la impresión de que ya se fue y no regresará. No. El mantenimiento, mire, eso estaba previsto. ¿Un lapso de cuánto están calculando? Estamos hablando de entre 3 y 4 meses de mantenimiento. 3 y 4 nos permite muy bien generar este debate y esta reflexión. 3 y 4 meses son mediados de noviembre, diciembre, enero. A mediados de febrero, entonces, definirán si vuelven a colocar ahí la estatua de Colón. Pero pues colocarla para que llegue un grupo y la tire, muy difícil. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también se mostró a favor de que se abra este debate y bueno, pues ahí está. Ahí estuvo y quizá nunca más vuelve a estar la estatua de Colón en ese lugar de la ciudad conocido desde siempre como la Glorieta de Colón. Y hablando de historia, la señora Beatriz Gutiérrez Müller estuvo ahora en Viena, en Austria, se reunió con el presidente austriaco, con Alexander Van der Bellen, y con su esposa. El presidente López Obrador informó que le pidió a la señora Gutiérrez Müller que trate de obtener en préstamo el penacho de Moctezuma para que pueda ser exhibido en los festejos del bicentenario de la consumación de la independencia que se va a celebrar el próximo año, en los distintos festejos del 2021. El sábado, por cierto, la señora Gutiérrez Müller se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano y de nueva cuenta pidió una disculpa a la Iglesia Católica por los abusos cometidos en
sobre todo en la etapa colonial. Sobre ese tema vamos a regresar al final del programa. En otras cosas, esta noche un grupo que se identifica como Coordinación de Trabajadores Unidos y que reúne a trabajadores de la salud, artistas, transportistas, tomaron las instalaciones de la Secretaría del Trabajo en la colonia Narvarte. Son aproximadamente 50 personas, ingresaron a las oficinas, ingresaron de forma pacífica, le pidieron a los empleados que se fueran. En el vestíbulo colocaron ya casas de campaña y dijeron que por lo pronto van a pasar la noche y que no se van a ir hasta que los atienda la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista se reunieron hoy en Aguascalientes. Son los gobernadores que ya no están en la CONAGO. Hoy acordaron que van a presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte para defenderlos camino a ser extinguidos fideicomisos. Anunciaron que van a presentar amparos para defender a los beneficiarios de los fideicomisos y aseguraron que es falso que haya denuncias por presunto desvío de recursos en los fideicomisos. ¿Se acuerda cuando los economistas, los expertos se ponían a que la recuperación va a ser en forma de B, en forma de palomita de Nike, en forma de W, en forma de U o de L? Hoy tenemos un dato que nos confirma que la recuperación pues casi no está, y es en forma de L. Es decir, nos caímos y nos vamos. En forma de L nos caímos y nos vamos a quedar en el piso. No seas tan pesimista, David. A ver. O sea, cuando dices es recuperación en forma de L es que nos caímos así y vamos a seguir abajo. Y vamos a quedarnos un rato abajo. Eso es muchos jóvenes que nos están viendo que no van a tener trabajo, ¿sí? Gente que todavía va a perder su empleo, 700,000 personas que este año han perdido. No seas tan pesimista. Es que en realidad, te lo digo en serio. El dato que hoy nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social es una recuperación en forma de L. Creció 0.6% el empleo con respecto al mes anterior. O sea, en septiembre creció 0.6% en agosto. El peor septiembre desde que estaba Enrique Peña Nieto en la presidencia. El peor septiembre desde 2013. Sí, es muy lamentable. Desde que empezó Enrique Peña Nieto. Cuando estaba empezando Enrique Peña Nieto, es el peor septiembre desde 2013. Es, sí, un crecimiento de unos poco más de 100,000 empleos, sí. 0.6% con respecto al mes pasado. En la medida de que la economía se está quedando estancada, que no se están abriendo nuevos espacios de trabajo, ni nuevas actividades, ni más horario en las actividades, pues no está recuperando el empleo. Quiere decir que hay 700,000 personas que tenían empleo registrado ante el Seguro Social, con prestaciones, con derechos, con vacaciones, aguinaldo, fondo de pensiones, que no están regresando a la economía. Que de los empleos que se están recuperando está creciendo los que son temporales, no son permanentes. Sí, es muy feo decir que nos estamos recuperando como animalitos en el campo en forma de L. Sí, sí lo es. Sí lo es, sí es muy triste. ¿Y entonces qué? ¿Apagamos la luz? No. ¿Apagamos el país? Estos son empleos. No, lo que se debe hacer es hacerle caso al padre del análisis superior. Llevo meses diciendo que hay que consumir. Que hay que consumir local y que hay que consumir. ¿Con qué va a consumir la gente que está perdiendo su empleo? ¿Con qué van a consumir? Si vas a un restaurante, si vas a una tiendita, el de la tiendita si empieza a vender más, si el del restaurante empieza a vender más, si el del centro comercial vende más, contrata gente y esa gente recupera el empleo y esa gente puede gastar. No vamos a crecer solo amarrados de la recuperación de Estados Unidos, que ya estamos viendo que tampoco va tan bien. Porque en la medida que la economía no se recupera, no se va a recuperar. Sí, es muy triste. Pero no hay una recuperación rápida, que no le vengan a decir que vamos a volver a como estamos. No. Nos caímos y seguimos muy abajito. Remátala con algo menos triste. Algo menos triste es que no le hagan caso a invitaciones que vengan del SAT que no sean oficiales, y que tampoco le hagan caso al que diga que viene de parte de Alfonso Romo. Resulta que en los dos casos se están usando para robar, para transar. Verifique que sí es Alfonso Romo y él no anda pidiendo comisiones, y verifique que sea realmente el SAT y no alguien que le dice que le va a arreglar su asuntito. Javier.
Ahora sí, Ciro, no se trata de aprender, se trata de enseñar. ¿Por qué México debe ganar mañana a Argelia? Regresamos con eso. Y el León no tiene casa. Va a jugar contra América, le voy a decir en dónde. Qué cosa lo de León. Bueno, hacemos una pausa y no es lo mismo exigirle disculpas a Hernán Cortés que a Donald Trump. Vamos a volver con esto. El gobierno mexicano insiste en pedirle tanto a la corona española como al Papa una disculpa por la conquista y por los abusos durante la colonia. Mientras tanto, el jefe de Estado de un país que nos invadió y se quedó con gran parte del territorio mexicano sigue jactándose, porque eso es lo que hace, jactándose de cómo subordina a sus tristes vecinos del sur. Estas son palabras de hoy. Under my leadership, we achieved the most secure border in U.S. history, and we're finishing that wall. It's going to be finished and so beautiful. And by the way, Mexico is paying, they hate to say it. Mexico is paying for it. And Mexico's been great. You know, Mexico has 27,000 of their soldiers on our border. But they don't play games. They don't let them through. And if they do let them through, we get very angry with Mexico. México odia decirlo, pero está pagando. Una cosa es Hernán Cortés, otra es Mr. Trump. No es lo mismo el siglo XVI que el siglo XXI. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.